Mi nombre es... Antes, yo formo parte del equipo de incidencia de APN, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que está formada, muchos sabéis, pero para quien no, está formada por entidades de acción social de ámbito estatal y por redes regionales, una por cada comunidad autónoma, a su vez están formadas por entidades territoriales. Voy a hacer como una pequeña intro. En EAPN llevamos con este proyecto que tiene que ver con la transición ecosocial un año, aunque llevamos trabajando cuestiones de transición ecosocial más tiempo, con diferentes nombres y desde diferentes perspectivas, pero con este proyecto llevamos justo ahora un año. Tenemos el objetivo de poner la visión de las personas en vulnerabilidad dentro de todas las políticas de transición ecosocial, ¿no? Dentro de la visión de la crisis ecosocial y sobre todo para que las soluciones que se le dan en el ámbito de la política pública las tengan en cuenta a las personas en situación de vulnerabilidad económica y social, a las personas en situación de pobreza. ¿Por qué nos animamos a hacer un proyecto específico? Porque identificamos dos gaps. Uno es que las organizaciones de acción social muchas veces nos falta como un discurso, una narrativa más de transición ecosocial, y el segundo, que nos falta muchas veces una visión más sistémica, de un diagnóstico más sistémico, ¿no? Como que sí que caemos más en las medidas materiales concretas. Y por otro lado, a las organizaciones más del mundo de la ecología, de medioambientalistas, pues muchas veces es fácil que se dejen fuera o tengan menos en cuenta a la población con dificultades económicas y sociales, a la población y que en las medidas, desde una visión más sistémica, muchas veces al materializarlas, no permeen ellas, no permeen estas personas, ¿no? Como que estos son los objetivos principales. ¿El por qué? Porque creemos que si las medidas que se vayan, si el diagnóstico no tiene el foco en la vulnerabilidad económico y social, las personas en situación de pobreza, va a hacer que ellas no disfruten de las medidas que propongamos, no va a permear en ellas las políticas públicas o las medidas comunitarias que propongamos. Y además tenemos un miedo a que las desfavorezca, ¿no? a que las penalice. El segundo punto es porque las personas en situación de pobreza son las primeras en vivir las consecuencias de la crisis ecosocial. Esto creo que estamos todas las personas aquí de acuerdo, y si no, luego las convenzo. Y además estas personas son las primeras y llevan mucho tiempo sufriendo las consecuencias de la crisis ecosocial, con lo cual tienen un diagnóstico muy certero con el que tenemos que contar, son verdaderas expertas y además tienen propuestas. Creemos que estas propuestas tienen que llegar a materializarse en políticas públicas. Si no hacemos políticas públicas sin la visión de las personas en pobreza, no va a favorecer a que sea una transición justa, ¿no? Vamos a tener una transición no para todo el mundo. Y el tercer punto es porque creemos que esta mirada, estas propuestas son una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de todo el mundo y con lo cual una oportunidad para prevenir y erradicar la pobreza. Por eso nos es importante. Ya hemos apostado por este formato de diálogo multiactor anteriormente y creemos que es verdad que no se llegan, que se llegan a consensos de diferentes actores que son, que nos alimentan mucho luego en el trabajo que cada cual realiza, y también se ve dónde están los disensos y eso también ayuda para tomar posición. Y en APN estamos desarrollando cada vez más una posición, ¿no? en esta materia, entonces nos ayuda un montón escuchar otros actores. En concreto, en transporte y movilidad, bueno, no me voy a meter mucho porque creo que lo van a explicar perfectamente mis compañeros, que además son mucho más expertos que yo, pero bueno, pues sí que llevamos mucho tiempo hablando de cómo sufren las personas en situación de pobreza, el poco acceso tanto económico como de accesibilidad, ¿no? de contar con transportes que les lleven a su vida cotidiana. Es un gasto muy importante dentro de las familias, de todas las familias, y es un gasto muy importante dentro de las familias en pobreza, y por eso creemos que es importante. Y es importante hablar de vulnerabilidad en el transporte y de pobreza en el transporte. Por eso sí, desde APN sí que hablamos de la pobreza
en un marco general. O sea, entendemos que muchas veces tenemos que sectorizarlo porque las competencias están repartidas, pero la pobreza se vive de forma general en todos los ámbitos de la vida. El transporte es uno de ellos, la movilidad es uno de ellos. Y por eso queremos indagar y por eso hemos traído este panel tan maravilloso. Y nada, solo contaros por último, vamos a tener un diálogo que ahora van a presentar a los y las panelistas que están aquí a mi lado. Este diálogo nos va a dar muchas herramientas para luego llegar a las mesas y tener la última parte de este diálogo en debate, ¿no? en cada una de las mesas, que también forma parte del acto y que también es importante y que por eso no es un acto masivo, sino que hemos querido invitar a personas que estáis implicadas, a personas, organizaciones, instituciones, etcétera. Y nada, sin más, doy paso a Emilio Sánchez, que es periodista del País, es en Economía y la verdad que es un gran aliado de APN, y le doy paso que ya él los presenta el panel y vamos a ello. Muchas gracias. Muy bien, Ruth, muchas gracias. Voy a ir, como bien ha explicado, directamente a presentar a los panelistas con los que vamos a contar hoy. Tenemos a Carlos Bravo, que es coordinador de la Alianza para un Fondo Social Europeo. También tenemos a Cristian Quílez, coordinador del Grupo de Trabajo de Vulnerabilidad en el Transporte, liderado por ECODES. También está Eva Alonso Epelde, investigadora del Bax Center for Climate Change. Cristina López, directora técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana. Jesús Merchán, coordinador de la División de Estudios y Tecnología del Transporte. Y Itziar García, directora internacional de Comunicación y Relaciones Institucionales de BlaBlaCar. Voy a incidir un poco en el mensaje que nos transmitía Ruth para terminar de enmarcar digamos, el contexto en el que vamos a tener este debate. Es el de, como bien sabéis, el proyecto Cerrando la Brecha, Acción Climática y Equidad Social. El objetivo que tiene es promover una transposición socialmente justa, integrado propuestas sociales en las políticas climáticas para abordar la pobreza y la exclusión, ¿no? Pues esta jornada en particular es la de vulnerabilidad en el transporte y movilidad sostenible. ¿Qué pretendemos con ello? Pues brindar eso, un espacio de reflexión y diálogo entre representantes de diversos sectores. Como bien sabéis, pues instituciones, administraciones públicas, el tercer sector siempre tan importante, representantes del ámbito empresarial, sindical. Y el fin, pues lógicamente, es afianzar conocimientos sobre transición ecológica y energética y en el impacto que tienen esas transiciones en la movilidad, donde los costos y barreras de acceso pueden impactar, como muy bien sabéis, en la población vulnerable o que se encuentra en situación de pobreza y exclusión social. Entonces, vamos a ir ya con ello, que yo creo que es a lo que estamos esperando todos. Queremos escuchar a los expertos que nos acompañan. Vamos a hablar primero de medidas para garantizar eso, una transición energética que tenga en cuenta la movilidad sostenible. Y pongo la primera pregunta encima de la mesa para escuchar cuál es vuestra opinión. Me gustaría saber cuáles son las medidas específicas que consideráis esenciales para garantizar que una transición justa tenga en cuenta la lucha contra la pobreza en el transporte. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Bueno, yo quería empezar contando por qué surge de lo que vamos a hablar sobre todo, que es el Fondo Social para el Clima y los planes sociales para el clima que tienen que hacer los Estados miembros. Bueno, como sabéis, en el 2019, en la anterior legislatura europea, se incrementó la ambición climática de la Unión Europea, de tal manera que se decidió elevar los objetivos de reducción de emisiones del 40 al 55%, al menos el 55% para 2030, y eso motivó pues lógicamente la necesidad de cambiar toda la normativa para digamos, adaptar la normativa europea a los nuevos objetivos, ¿no? En ese sentido, en la parte de transporte se creó el programa, el paquete Fit for 55, que incluía toda una serie de medidas que afectaban al sector transporte. Ahí había toda una serie de reglamentos y también en el marco de esta discusión se decidió meter toda una serie de sectores que aún no estaban
incluidos en el sistema de comercio de emisiones. Hasta ahora estaban pues las grandes empresas productoras de electricidad y otras grandes empresas consumidoras de energía como cementeras, etcétera, pero ahora se decidió en esta legislatura incluir, bueno, en parte el transporte aéreo, se incluyó el transporte marítimo y hubo una discusión importante sobre incluir o no otros sectores difusos como el transporte y el consumo de energía en edificios. Al final se decidió que sí. Lo que pasa es que ya había habido, como sabéis, unos movimientos en Francia, lo de los chalecos amarillos, por la subida que había decidido el gobierno francés del incremento del precio del combustible, y entonces, bueno, en previsión de todo eso, dijeron, bueno, si incluimos el transporte por carretera, que no hay que olvidar, es el responsable del 25% de las emisiones en la Unión Europea, casi un 33% aquí en España, y es un sector que está incrementando sus emisiones. Por lo tanto, dijeron, bueno, pues hay que meter también el transporte por carretera, pero en previsión de que el incremento del precio del combustible pudiera generar pues, problemas, sobre todo a los sectores más vulnerables, se decidió crear el Fondo Social para el Clima, que es el primer instrumento financiero de la Unión Europea para digamos, compensar los efectos negativos que podría tener en determinados sectores ese incremento del precio del combustible, ¿no? Entonces, el Fondo Social para el Clima, bueno, más o menos son unos 65.000 millones de euros que vendrán de esos ingresos y se tiene que complementar con un 25% que tiene que poner cada país miembro. En total, pues unos 87.000 millones de euros. A España le tocará unos 7.000 millones de euros aproximadamente. Evidentemente, los países pueden poner más dinero. De lo del el mínimo es el 25%, pero bueno, ¿y qué tienen que hacer los países? Como el ETS2, digamos, la incorporación del transporte y el sector de edificios en el sistema de comercio de emisiones empieza a aplicarse en el 2027, la Unión Europea dijo, bueno, los países tienen que hacer un plan social para el clima donde se metan toda una serie de medidas. Ahora explicamos un poco más los criterios y ese plan se tiene que entregar a la Comisión Europea como muy tarde, en junio de 2025, o sea que ya queda bastante poco, y la Comisión Europea lo tiene que aprobar y puede empezar a dar el dinero una vez aprobados los objetivos del plan en el 2026, es decir, un año antes de que empiece a entrar en vigor el ETS2, ¿no? Digamos, el incremento del precio del combustible. ¿Por qué hace esto? Porque lo que quiere la Unión Europea o la Comisión es evidenciar que las medidas que los Estados miembros van a poner están ya funcionando antes de empezar a recibir el dinero y antes de que empiece a funcionar el sistema. Es decir, ellos quieren anticipar las medidas. Entonces, por eso es muy importante, bueno, pues lógicamente que los países cumplan los plazos, hagan los planes a tiempo y en el trabajo que estamos haciendo nosotros, yo en concreto en el grupo que estoy coordinando de 23 entidades para tratar de, en la parte de transporte, porque hay otra parte que lleva ECODES, que coordina ECODES, que es en la parte de edificios, lo que tratamos es de, conjuntamente, finalmente, cada uno elaborando la serie de medidas que queremos plantear, pues que el Gobierno tenga pues una serie de medidas ya discutidas por un conjunto importante de entidades de la sociedad civil, ¿no? Y que pueda pues poner en marcha ese plan, lo antes posible y con el mayor consenso de la sociedad civil, por lo menos, ¿no? Entonces, el reglamento del Fondo Social para el Clima, por primera vez, define también lo que es pobreza del transporte, porque esto es un tema que no estaba bien definido, sí que estaba más definido lo que es la pobreza energética. De hecho, en España ya hay una estrategia nacional de pobreza energética. En la parte de transporte todo va bastante más retrasado. Y bueno, lo que define la Comisión Europea en el reglamento se define pobreza del transporte como la incapacidad o dificultad de las personas y los hogares para hacer frente a los costes del transporte público o privado o su falta de acceso o su acceso limitado al transporte necesario para acceder a servicios y actividades socioeconómicas esenciales, teniendo en cuenta el contexto nacional y espacial. Y para esto define también luego lo que son usuarios vulnerables y también microempresas vulnerables. Es decir, que no va solamente orientado a ciudadanos en particular, sino también a realmente empresas, y ahí puedes incluir el tema de autónomos, ¿no? Realmente vulnerables por cuestiones de transporte. Luego también, evidentemente, está la parte de edificios. Nos vamos a centrar en el transporte, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta varias cosas, y es que no es lo mismo la pobreza en el transporte, no es lo mismo si se ve desde un punto de vista urbano,
que existe desde un punto de vista más rural, ¿no? Y de hecho en el reglamento viene especificado claramente pues, que hay circunstancias geográficas que dificultan mucho o inciden en lo que es la vulnerabilidad en el transporte, como por ejemplo vivir en islas, vivir en zonas montañosas o en zonas pues, más despobladas. En fin, aquí por ejemplo España pues, tiene una particularidad que es lo de la despoblación que tenemos en gran parte del territorio y por eso hay que tener en cuenta las medidas que deben incluirse en el Plan Social para el Clima, debe tener también en cuenta esas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé cómo voy de tiempo, pero para decir algunas cosas, vale, nosotros estamos todavía en el grupo definiendo las medidas que queremos incluir en la parte de transporte, ¿no? Porque, como digo, en la parte de edificios hay mucho más trabajo hecho desde hace muchos años por el tema de la pobreza energética, pero en la parte de transporte, bueno, estamos definiendo los temas, hemos tenido muchas reuniones, varias jornadas de trabajo y reuniones también con la Administración y, bueno, ya tenemos pues una serie de ideas que bueno, yo voy a mencionar así muy rápidamente algunas. Nosotros, desde luego, tenemos en cuenta que hay que hacer muchísimas cosas en cuanto a financiar o mantener los subsidios, luego mis compañeros hablarán más de eso, al transporte público, ¿no? Esto es muy importante y no se puede dejar atrás, pero también tenemos que tener en cuenta la realidad del mundo rural y entonces hay que pensar una serie de programas que puedan facilitar solventar el problema de la vulnerabilidad en el transporte en medio rural, siempre teniendo en cuenta que el reglamento lo que dice claramente es que hay que financiar medidas que tiendan, o sea, que ayuden a la descarbonización, no solamente utilizando medios públicos de transporte, sino también avanzando hacia la electromovilidad o la movilidad cero emisiones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, todo tipo de medidas que permitan facilitar el problema de vulnerabilidad al transporte por la falta de acceso al transporte público en el medio rural, pues son importantes. El transporte a la demanda, el coche compartido eléctrico en medio rural, programas de ese tipo son importantes. El leasing social en el medio rural, de eso hablará luego compañero Cristian, pero también es muy importante tener en cuenta la situación en la que están muchos transportistas autónomos o realmente microempresas vulnerables, pues me refiero a transportistas que tienen pues, un transportista de una furgoneta, que además esos colectivos hacen muchísimos más kilómetros por su servicio, por lo tanto, imaginaros un transportista que tiene una furgoneta diésel ya pues vieja, que emite un montón, tanto de CO2 como de gases contaminantes, y no tiene dinero para acceder a un vehículo eléctrico, pues quizá haya que pensar en meter medidas de apoyo a ese tipo de colectivo para que se pase a un vehículo eléctrico cero emisiones, ¿no? O empresas pequeñitas que tienen uno, dos o tres camiones que son realmente autónomos y que no tienen músculo financiero tampoco para poder pasar a camiones eléctricos, que por supuesto existe, es una realidad y funciona muy bien, pero que necesitan un apoyo especial, ¿no? Y que no les basta con las ayudas que ha habido hasta ahora para comprar camiones eléctricos, que bueno, como sabéis, pues se han diseñado bastante mal. No son ayudas escasas en cuantía, pero bueno, pues lo que nos dicen los transportistas es que ellos no pueden acceder, no tienen músculo financiero para comprarse un camión eléctrico cuando la ayuda, primero, la tienes que, sin haberla recibido, ya la tienes que tributar en el IRPF y a lo mejor luego no te la dan y, bueno, te devolverían esa tributación, lógicamente, pero no tienes la seguridad de que te van a devolver el dinero o te van a dar la ayuda, perdón, y tampoco sabes cuándo te la van a dar. A lo mejor pasan 2 años, 3 años, con lo cual muchos dicen, bueno, pues yo lo siento, no puedo hacer eso, voy a seguir con mi camión diésel viejo, etcétera, porque tengo que seguir ganándome la vida. Entonces, ese tipo de circunstancias es muy importante, desde nuestro punto de vista, que se tengan en cuenta en el Plan Social para el Clima, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, desde el punto de vista rural ya he comentado algunas, pero desde el punto de vista urbano también hay que tener en cuenta pues la situación de los ingresos de las personas, la posibilidad que tienen o no de moverse en el transporte colectivo. Yo no sé si ya con esto le voy a dar paso a mi compañero. Justo estás en los 8 minutos. Pues perfecto. Pues nada, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Red contra la Pobreza del Estado Español por invitarme. Bueno, nosotros, como muchos de aquí y muchas sabéis, tenemos un largo, estoy hablando de ECODES, tenemos un largo recorrido en combatir la pobreza energética. Por eso, dentro del marco que acaba de comentar Carlos, hace ya
3 años, yo creo, sino 4, vimos la oportunidad en la consulta pública previa de la Ley de Movilidad Sostenible incluir ya el concepto de pobreza en transporte de cara a que España empezara a prevenir y atender este tipo de situaciones dentro del marco de descarbonización y de transición que creemos que debía de haber. En 2022 el Parlamento Europeo a instancias del Consejo de la Unión Europea recomendó empezar a elaborar esta definición, unos indicadores, etcétera, con el objetivo de garantizar sistemas de protección social justa. En España hasta entonces había diversos investigadores, sobre todo nuestros compañeros, magníficos compañeros de BC3 y de OTEA, que habían ya empezado a estudiar este concepto con investigaciones preliminares y ahora más desarrolladas que luego pasarán a comentar. Ahí nosotros consideramos que era momento de empezar a trabajar, como habíamos trabajado la pobreza energética, empezar a trabajar la pobreza en el transporte. Decidimos crear un grupo de desigualdades sociales en el transporte, cuyo primer cometido fuera trabajar las situaciones de vulnerabilidad en el transporte y de pobreza en el transporte, en el que intentamos contar con expertos que ya habían llevado a cabo investigaciones y fruto de eso, pues bueno, tenemos por fin de este mes publicado el primer informe de vulnerabilidad y pobreza en el transporte en España, el estado de situación. En este documento tenemos 17 propuestas de medidas, que algunas obviamente se intercalarán o vamos a intentar que entren dentro del Plan Social para el Clima. Pero en este documento no solo hay medidas, sino que también, fruto de las diferentes investigaciones que han llevado a cabo, se hablan de los diferentes indicadores que primero hay que tener en cuenta para hablar de pobreza en el transporte o vulnerabilidad en el transporte, ¿no? Hablamos de la accesibilidad, hablamos de la disponibilidad, hablamos de la adaptabilidad, hablamos de la asequibilidad, hablamos de la renta, hablamos del tiempo, hablamos del lugar de trabajo, hablamos de diferentes indicadores que, como bien ha comenzado introduciendo Carlos, no afectan de forma igual a microempresas, a personas o hogares que viven en zonas urbanas o al mundo rural, que hay que decir que las zonas rurales son las que más probabilidad tienen de sufrir este tipo de vulnerabilidad. Dentro de este marco vemos que para incluir estas medidas estamos en un momento muy claro de oportunidad. La Ley de Movilidad Sostenible nos brinda la oportunidad de incorporar la definición que Carlos acaba de leer para que España por fin tenga una definición con la que empezar a trabajar sobre este concepto. Esperamos que entre dentro. Pero no solo la Ley de Movilidad. Nosotros ya proponíamos que dentro de la Ley de Movilidad se emplazara al Gobierno a la elaboración de una estrategia nacional contra la pobreza en transporte que permitiera ya empezar a prevenir, atender, evaluar, sobre todo evaluar, que yo creo que es lo que menos se hace en España. Yo, como politólogo, no se evalúa, es que no se evalúa. Las políticas y medidas se sueltan a lo loco. Este tipo de situaciones, bueno, tenemos la suerte que conocemos que se va a empezar a elaborar ya esta estrategia durante todo el año 2025 y también confiamos que dentro de la Ley de Movilidad Sostenible entre la definición. Y luego tenemos el Plan Social para el Clima, que puede ser la herramienta financiera que permita poner en marcha estas medidas de forma inicial para atender estas situaciones. ¿Qué medidas? Bueno, Carlos ha comentado ya que sería recomendable ampliar, extender, mantener, garantizar las bonificaciones al transporte público a personas o a hogares en situación de vulnerabilidad, en función de los diferentes grados de vulnerabilidad en España. Luego también podemos proponer el bono social que hay actualmente a nivel energético, el bono social en movilidad para usuarios en situación de vulnerabilidad severa. Luego, bonificaciones y subsidios progresivos, ayudas a la movilidad al trabajo. No voy a detenerme a explicar todos estos porque soy consciente de que mis compañeros también van a detenerse en algunos de ellos.
el billete único de transporte personalizable. ¿Por qué personalizable? Que te permita conocer la situación de renta, la situación personal de esa familia para poder aplicar políticas progresivas o políticas específicas para esa persona, para ese hogar. La tan esperada reforma fiscal verde, a ver si en algún momento pudiera llegar, con incentivos, exenciones a vulnerables y sobre todo progresivas. Hay un temazo yo creo que trabajaremos en el grupo más adelante, será ver qué pasa con el tema de los peajes urbanos y los peajes en autopistas. Eso habrá que empezar a analizarlo. Ahora de momento no va a entrar en la Ley de Movilidad Sostenible. Luego toda la parte de servicios públicos al transporte, la financiación, la infraestructura, esa disponibilidad tanto del servicio público y la cercanía, la intermodalidad. Y en cierto aspecto es cierto que el transporte público requiere de una financiación muy amplia por parte de las autoridades locales y muchas veces se habla de gratuidad en el transporte público. Eso no lo vemos viable, pero sí que es viable, o creemos que es viable, una gratuidad en el transporte público, por ejemplo, para la infancia. 28,5%, si no recuerdo mal, lo voy a revisar, 28,9% de pobreza infantil en España, según los compañeros de la plataforma de infancia, o para hogares vulnerables. Luego ya entraríamos a movilidad compartida, car sharing social y el transporte a demanda, que creemos que también puede beneficiar a las zonas rurales y que puede ser una solución, además de las ayudas directas a la movilidad eléctrica, que yo creo que desde BlaBlaCar haréis énfasis en este tipo de transporte. Y por último, en la que más me voy a extender, es un programa que estamos tratando de impulsar en España, que es un programa de leasing social, ¿vale? Recogiendo, intentando adaptar el caso francés. El programa de leasing social es un programa de ayudas a la tenencia y adquisición de vehículos eléctricos para rentas media bajas y bajas. Se puso en marcha en Francia con un presupuesto de 650 millones de euros. Ha permitido dar respuesta a 50.000 hogares que cumplían el criterio de tener a 15 kilómetros su lugar de trabajo o a recorrer más de 8.000 kilómetros cada día, con una cuota entre los 50 euros y los 150. Bueno, ha sido un completo éxito, si bien en España hay que adaptarlo a nuestra particularidad y luego además hay que hacer alguna serie de modificaciones, ¿no? De la experiencia se aprende y ahí tenemos una oportunidad. ¿Por qué digo el programa de leasing social? El programa de leasing social tiene un coste muy elevado como para que entre dentro del plan social para el clima, al menos esa es nuestra consideración, porque si el programa de leasing social entrara dentro del plan social para el clima, todo el resto de medidas que acabo de leer no podrían entrar porque no hay dinero. Entonces nosotros lo que creemos es que el leasing social es un programa adaptable dentro del plan social para el clima si lo focalizamos en zonas rurales. Sería una opción para las zonas rurales, porque el resto de medidas que acabo de leer son para zonas urbanas, tanto para zonas urbanas como para zonas rurales. Igual que podría haber un programa de leasing social para autónomos o para profesionales que se desplazan diariamente. No sé, muy brevemente. Vale. Por daros algunos datos, el programa de leasing social. Bueno, nosotros tenemos una propuesta preliminar para su implantación en España, que la hemos hecho junto a Transport and Environment. En Francia, las personas beneficiadas, además de cumplir los dos criterios que he comentado anteriormente, tenían que tener una renta de 15.400 euros por persona dentro del hogar, o sea, el hogar podía tener una renta superior. Estaba enfocado a los deciles 1 al 5 de la población francesa. Sí que es verdad que uno de los aprendizajes que han tenido es que en la nueva convocatoria lo quieren focalizar en los deciles del 1 al 4, porque en los resultados el decil 5 es el que ha agrupado el 32,7% ha sido el 32,7% de los beneficiarios. El decil 1, el decil más pobre, el 3,2%. ¿Vale? Sí, paradójicamente, sí.
Por tanto, es un programa que, como digo, en el caso español nos tenemos recorrido para mejorarlo gracias a estos resultados, pero sí que se ha comprobado que puede ser muy útil para democratizar ese acceso a la movilidad eléctrica, intentando dar soluciones a personas que, teniendo la necesidad de disponer de vehículo por esa falta de otros servicios de transporte público o por su lugar de residencia, requieran del vehículo privado, aunque el vehículo privado no sea la solución, lo voy a dejar claro, no hay que cambiar todos los combustibles fósiles por vehículos eléctricos. Es una solución. Bueno, yo creo que hasta ahí. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias a APN por invitarme a participar en la mesa redonda y bueno, a todos los que habéis asistido. Mi intervención va bastante en la línea con lo que ya han comentado mis compañeros, porque llevamos ya meses trabajando en definir algunas medidas, ¿no?, que puedan ayudar a garantizar una transición energética justa que tenga en cuenta la pobreza en el transporte. Entonces, bueno, yo quería comentar 6 medidas, porque creo que el contexto ya lo habéis dejado bastante claro. La primera propuesta en la que quería incidir es en incluir una perspectiva social en el diseño y bueno, en todas las fases de las políticas públicas, ¿no? Sabemos que estas medidas que han comentado mis compañeros, el ETS2 y el ETD, van a tener unos impactos en... Bueno, a ver, me han puesto el PowerPoint. No, bueno, da igual. Ahora. Vale, sabemos que estas políticas van a tener unos impactos directos en los precios de los bienes y servicios del transporte y esto va a tener un impacto en el bienestar de los hogares españoles. Entonces, desde BC3 lo que estamos intentando es identificar cuáles van a ser estos impactos y ver qué medidas compensatorias podrían ayudar a mitigar estos impactos negativos, ¿no? Para así evitar la regresividad de las políticas y, bueno, para ello creemos que es necesario tanto conceptualizar el concepto, ¿no?, de pobreza en el transporte, que ya hemos hecho un primer estudio sobre esto, y también identificar qué tipo de hogares son los que, bueno, pues los que son más vulnerables a este tipo de pobreza. Luego, más adelante, si queréis, os puedo presentar algunos datos y, de hecho, ahora en un par de semanas vamos a sacar un estudio sobre bueno, la situación que tenemos ahora mismo en España en 2023 en pobreza energética, pobreza en el transporte y también sobre empleos verdes. La segunda propuesta sería la elaboración de una estrategia integrada, aprovechando, ¿no?, ahora que se va a actualizar la estrategia de pobreza energética, incluir la parte de pobreza en el transporte. Y esto permitiría que se haga una evaluación o un seguimiento, ya como se venía haciendo para la pobreza energética, anual. La tercera sería la implementación de un bono social para la movilidad, que ya ha comentado mi compañero. Esto es un poquito más complicado y va a ser un reto para diseñar, ¿no?, porque la energía doméstica la consumimos todos, pero el transporte no. Y hay gente que no lo usa porque no lo necesita y hay gente que no lo usa porque no se lo puede permitir. Entonces habrá que ver cómo diseñamos este bono social. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de, a la vez de que diseñamos estas políticas que ayuden a reducir la vulnerabilidad, hay que seguir invirtiendo en transporte público, no solo para que sea más asequible, sino también para que sea más accesible. La cuarta tiene que ver también con la reforma fiscal que ya ha comentado Cristian. Creemos que esta reforma llegará en algún momento, no sabemos cuándo. Pero bueno, cuando se diseñe habrá que tener en cuenta los colectivos vulnerables e incluir pues, exenciones o bonificaciones que permitan que la reforma fiscal sea progresiva. Y la quinta y la sexta tienen que ver con el apoyo al vehículo eléctrico. Una de las propuestas era la del leasing social, que no voy a repetir. Y otra sería las ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos, estilo al plan MOVES,
pero desde BC3 llevamos ya unos años incidiendo en la necesidad de que este tipo de ayudas tengan pues, criterios de renta. Porque aunque no hay unas estadísticas que nos digan qué tipo de familias están accediendo a estas ayudas, tenemos la intuición de que son pues, familias de rentas altas. Entonces, habría que ver cómo podemos conseguir que estas ayudas lleguen también a los hogares vulnerables, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Y bueno, tengo también algunos datos. Como os ha comentado Cristian antes, desde BC3 hemos trabajado, ¿no?, en generar una serie de indicadores que nos permitan evaluar cuál es el alcance de la pobreza en el transporte y también que nos permitan hacer un seguimiento. Nosotros hemos definido 4 indicadores, pero bueno, os voy a mostrar aquí la evolución desde 2006 hasta 2023. Los indicadores del 10% y del 2M consideramos que son útiles para ver qué porcentaje de la población puede verse afectada por los incrementos en el precio del transporte. Y los indicadores de Low Income High Cost y el VTU son los que identifican a los vulnerables severos. Vemos que la mayoría son bastante lineales porque la pobreza en el transporte es un problema estructural y bueno, vemos que en los últimos años sí que se ha visto un pequeño descenso, pero esto tiene más que ver con que muchos hogares han dejado de consumir el transporte. En 2020, por la llegada del COVID y las restricciones a la movilidad, pero nos sorprende que ha seguido la tendencia a la baja. Y eso quiere decir que con la crisis energética la gente tampoco ha podido permitirse, ¿no?, acceder al transporte. Y bueno, aquí os pongo algunos datos de 2023, que son los que vamos a sacar ahora en el nuevo informe. Y vemos, por ejemplo, que si nos fijamos en los vulnerables severos, en el Low Income High Cost, el número de hogares vulnerables al transporte rondaría el 500.000 y esto equivaldría a 1,3 millones de personas. Bueno, otro de los estudios que hemos hecho ha sido tratar de identificar cuáles son los perfiles de los hogares vulnerables al transporte en España, ¿no? Y bueno, hemos identificado 6 tipos de perfiles. En cada perfil hemos definido algunas características del hogar, como la renta, la zona de residencia, el tipo de familia, la vivienda o la ocupación, y también características de las personas de referencia. Entonces, pues bueno, tenemos a las parejas pobres con hijos rurales, a los hogares hipotecados, a las parejas mayores rurales, a las parejas con hijos e hijas de renta media-baja, a los migrantes y a los hogares monomarentales. Y creemos que este estudio es muy útil para ayudar a los policymakers a diseñar políticas focalizadas que atiendan a las realidades de este tipo de familias, ¿no? Y bueno, ya para terminar, también hacemos en BC3 algunos análisis distributivos de los impactos que van a tener pues medidas como el ETS2, ¿no? Y aquí os he puesto algunos ejemplos. Podemos ver qué impacto va a tener el ETS2 en el bienestar de los hogares y vemos que sobre todo los hogares más afectados van a ser los hogares de rentas medias. Y luego también pues por tipo de familia, por el género de la persona de referencia, la zona de residencia, la edad, la educación. Y bueno, aquí vemos pues, que los hombres van a ser más afectados porque son los principales consumidores de combustibles, los rurales, las personas jóvenes y las personas que tienen estudios de postsecundaria. Y luego también hemos analizado el potencial que tendría el Fondo Social para el Clima para mitigar estos efectos. Y vemos que según cómo se diseñe, el Plan Social para el Clima tendrá unos impactos, ¿no?, en el bienestar de los hogares. Igual esta es la diapositiva que más nos interesa porque mostramos el potencial del Fondo Social para el Clima para mitigar estos impactos tanto en los hogares que son pobres energéticos como pobres al transporte como que tienen una doble vulnerabilidad. Y vemos que si dedicásemos todo el dinero del Plan Social para el Clima a
a intentar, bueno, si lo focalizamos en los pobres energéticos y del transporte, vemos que no solamente tiene el potencial de reducir el impacto, sino que, bueno, sería una medida redistributiva que conseguiría mejorar la situación de estos colectivos. Y ya igual me callo porque... sí. Hola, buenos días. Gracias por la invitación al Observatorio de la Movilidad Metropolitana. Voy a introducir simplemente para los que me imagino que no lo conoceréis, y además creo que es importante porque el Observatorio de la Movilidad Metropolitana lleva ya llevamos 21 años de existencia, y entonces lo formamos pues ya casi 29 autoridades de transporte público, de todo, o sea, tanto ayuntamientos de la mayoría de España como consorcios de transporte, pues el Consorcio Regional de Madrid, los consorcios catalanes, los andaluces, o sea, son distintas realidades, algunos metropolitanos, otros de carácter urbano, y hacemos una labor de recopilación de datos y los analizamos, de datos de movilidad. Ahora voy a decir cuáles, porque muchas veces pues he estado en foros que dicen es que no hay datos fiables o cómo es el acceso. Bueno, pues en nuestra página web podéis acceder, son datos fiables, directamente la fuente son las autoridades de transporte público y están revisados y analizados, y sobre todo es una serie histórica, porque en esos 21 años que llevamos, pues se han ido incorporando nuevas autoridades de transporte público y se han ido ampliando, y entonces pues se ven también las tendencias, la evolución, cómo ha sido ese cambio y la evolución del transporte público en España. También participan los dos ministerios, gracias a ellos nos subvencionan, nos inyectan ahí fuerza y nos respaldan, o sea que y realmente pues son los datos que se utilizan para el OTLE, para el Observatorio de la Logística de España, para un montón de estrategias del Ministerio, la de Movilidad de 2030, también está la DGT, el IDAE, el Renfe, INECO, la Federación Española, o sea, realmente la Fundación de Ferrocarriles, comisiones, o sea, es una red realmente donde están todos los agentes de movilidad y también tenemos espacios de debate, jornadas técnicas, newsletters. Y últimamente estamos haciendo unos estudios más de carácter monográfico de los que hablaré. ¿Qué datos de movilidad recopilamos? Oferta, demanda, tarifas, inversiones, movilidad compartida, accidentalidad urbana. Yo creo que habría que también incluir en los vulnerables, también pues hay sectores que por sus condiciones de movilidad son más vulnerables frente a la accidentalidad, pues en el mal estado de algunos vehículos en los que se desplazan, al trabajo en malas condiciones, en horarios nocturnos, o sea que eso también influye. Y bueno, nosotros solo recopilamos datos de accidentalidad urbana. Entonces, bueno, pues ahí en la página web tenéis todos los informes de los 20 años o 21 que hemos realizado y que yo creo que son bastante útiles. No tenemos datos de pobreza o de vulnerabilidad del transporte, pero bueno, pues a raíz de esos estudios monográficos que hemos hecho, llevamos 4, uno fue pues cómo ha sido la evolución de los planes de movilidad urbano sostenible, otro de las zonas de bajas emisiones, que ahí a mí me hizo reflexionar mucho, y luego además también con la puesta en marcha, en teoría estaba prevista para enero de 2023, bueno, pues cómo esa puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones, yo pensaba, digo, vale, se hacen con criterios sobre todo ambientales, pero realmente tienen una repercusión social que yo creo que no se está teniendo en cuenta, porque realmente es una serie de restricciones iguales para todos,
con el criterio ambiental, pero los criterios sociales, salvo algunas excepciones de carácter que pueden entrar las personas con movilidad reducida, coches históricos, pues dices, ¿y por qué no se tienen en cuenta, digo por ejemplo en el caso de Madrid, por qué no se tienen en cuenta otros factores que hay muchas realidades sociales que no están contempladas? También es difícil hacer medidas particularizadas para todas las realidades, pero a mí sí que fue una de las cosas que me puso en alerta, y cuando cuando me llamasteis para participar aquí, vamos, es que yo era un tema en el que ya estaba por mi cuenta investigando, porque realmente me preocupaba, y digo, ¿y esto cómo se puede llegar a tener más en cuenta los aspectos sociales con todas las medidas que se están realizando para mejorar la movilidad sostenible? Otra monografía que también hicimos, que me abrió mucho los ojos, fue el transporte a la demanda. Y entonces, bueno, Carlos, es que has hablado de todo y digo, ya no sé qué voy a decir, pero realmente, bueno, en nuestro informe también tenemos algún dato de cómo es la distribución de la población en las áreas metropolitanas, cómo se ha ido dispersando hacia las periferias, que condiciona de una forma impresionante la movilidad de las personas, la cotidiana. Y realmente sí que ahí descubres la diferencia tan grande de esos dos puntos de vista de la problemática de la movilidad urbana o metropolitana y la rural, porque son situaciones ya de partida completamente distintas y que es muy difícil de abordar. Y bueno, la solución del transporte a la demanda a mí me parece que es esencial y que hay que desarrollarla mucho más. Cada vez está evolucionando muy positivamente en muchas zonas, también urbanas de baja densidad, porque España tiene una distribución territorial pues muy diversa. No solo son áreas rurales, sino que también hay áreas urbanas de baja densidad que tienen problemas de movilidad y que al final pues están utilizando el transporte privado, porque tampoco hay muchas alternativas. Entonces, bueno, pues influyen muchos aspectos también de la planificación urbana y territorial, y yo creo que sí que hay que distinguir, porque hay situaciones urbanas de vulnerabilidad difíciles de afrontar, porque no solo es tener infraestructura de transporte, servicios de transporte público, que es completamente desigual el reparto en el territorio, si incluso en la Comunidad de Madrid, pues vivir en el noroeste o vivir en el noreste o en el sur, es que tienen una distribución completamente de los modos. O sea, si tú vives en el corredor de la A6, pues tienes cercanías, tienes transporte interurbano, tienes una oferta de transporte que si te toca vivir en el noreste, pues realmente es completamente distinta. O sea que ya simplemente por el lugar donde resides ya tienes una diferencia de servicios completamente distintos que marcan el día a día. Y otro estudio que estamos haciendo en este momento, que también me ha abierto los ojos, es la movilidad sostenible al trabajo. Es otro, es que a mí me parece que son temas tan inabarcables, o sea, son apasionantes, pero de difícil solución. Hay que ir poco a poco, con pequeñas soluciones, con planes de movilidad sostenible al trabajo, porque al final una de las cuestiones es de quién es la responsabilidad del viaje diario del empleado. O sea, al final, ¿en quién recae? Recae en el propio individuo, que se las tiene que apañar en llegar al trabajo, y es que hay situaciones de personas que no pueden acceder a un puesto de trabajo porque no pueden llegar a ese puesto de trabajo. No disponen de coche o no disponen de un servicio de transporte público que en horario, porque además la movilidad al trabajo está marcada por ese horario laboral de entradas y salidas, que es muy diverso. Puede ser en el sector industrial hay 3 turnos, te puede tocar el de noche, el de acabar a unas horas que no hay, o en esos polígonos industriales que no hay una oferta de transporte adecuada a las necesidades. O sea, yo creo que falta, y
Y yo creo que ahí se abre una oportunidad con los planes de movilidad, de desplazamiento al trabajo, porque puede hacer mucho más consciente las necesidades del trabajador y también caer en la cuenta de esa vulnerabilidad que tiene mucha gente en acceder a los puestos de trabajo, que también es distinta en una zona urbana que en esa España despoblada, que a lo mejor tienen los equipamientos comarcales, o sea, en un núcleo de población. Y vamos, es que hace poco tenía una conversación con personas en sitios, no son rurales, pero son tan dispersos que las líneas de transporte público, claro, no hay población, no hay demanda, y entonces el servicio es muy ajustado. Ahora se abren nuevas posibilidades con la renovación de mapas concesionales que se está realizando en distintas partes de España, y para ajustar un poco más a las necesidades, o gente que no hay conexión de cercanías con los autobuses interurbanos y tiene que estar esperando en una estación pues bastante tiempo. O sea, hay un montón de actuaciones que se pueden ir coordinando a la vez que preguntando más cuáles son las necesidades reales. Se ha hablado mucho de las necesidades reales. Yo creo que no es tanto pensar en medidas, sino cómo acertar en esa implementación de las medidas, que es lo realmente complicado. Y eso pues se tiene que contextualizar en cada lugar. O sea, estas medidas genéricas, que por algo hay que empezar, pero que hay que contextualizar en el particular de los lugares, porque son situaciones completamente distintas de un sitio a otro. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por invitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a este foro, que además de oportuno e interesante, pues nos van a venir muy bien a la Administración por algo que voy a contar ahora. Como representante de la Administración General del Estado, pues tengo que tener un papel institucional y no voy a poder entrar en mucho detalle técnico, pero sí aportar información, que es lo que voy a decir ahora, que va a facilitar después la participación. En la última reestructuración del Gobierno, pues el Ministerio cambió de nombre, y además de cambiar de nombre, se creó una Secretaría General de Movilidad Sostenible y dentro una Dirección General de Estrategias de Movilidad. Esta Dirección General asumió las competencias que había en todos los planes, programas de ayudas y subvenciones, y apareció también una función nueva, que era la de diseñar e implantar políticas de apoyo a los usuarios de transporte vulnerables, y aparecía la palabra vulnerable. En esta línea, pues el Ministerio ha decidido abordar, por el momento, un par de iniciativas. La primera es divulgativa. Ya se ha citado antes que existe un observatorio del transporte y la logística en España, que elabora anualmente 2 informes, un informe anual de cómo se ha comportado el sector, y luego un informe monográfico, que cada año aborda un tema. El informe de este año va a abordar la pobreza de transporte. Son informes divulgativos, es decir, no se puede esperar de él mucha ciencia ni mucha enjundia, es para que los pueda leer cualquiera y se entiendan bien. Puede ser incluir algún tipo de ejemplos de lo que se está haciendo por ahí, buenas prácticas, definiciones, análisis, algún indicador, pero digamos, la iniciativa clave, que ya se ha citado aquí, es que el Gobierno considera que este tema, que es tan horizontal, con tantas vertientes sociales y territoriales, hay que tratarlo a través de un instrumento de planificación estratégico. Estrategia y plan, no solamente un documento que diga qué habría que hacer, sino algo que diga qué se va a hacer, es decir, y que ponga también concreción. Esto es lo que por el momento se llama una estrategia contra la pobreza de transporte. Para ello, la semana pasada se constituyó ya un grupo de trabajo interministerial por el momento. Se ha invitado a todos los ministerios y cuenta con representación de Presidencia del Gobierno y 11 ministerios. Algunos de ellos tienen más de un representante, es decir, no es uno. Por ejemplo, Transición Ecológica tiene 3. Espero que hoy salga una nota de prensa y espero que hoy también, y si no el lunes, se abra la consulta pública previa. Es decir, que ya es un mecanismo para empezar a aportar ideas. El plazo finalizará, me parece que el 15 de enero. Y yo creo que es importante considerar que, dado que es un grupo de trabajo interministerial, en un tema tan horizontal, no solamente es el momento de decir qué debería tener la estrategia,
sino incluso sugerir qué instrumentos, mecanismos de participación para incorporar al tercer sector en lo que es el proceso de elaboración. Porque también cuando se elabore y se disponga del borrador de la estrategia, pues saldrá información pública. Pero mientras se elabora, el Ministerio no ha querido cerrar todo cuando constituyó el grupo de trabajo interministerial y ha dejado muchas cosas abiertas. La primera reunión de la semana pasada fue puramente formal, es decir, se constituyó el grupo, se presentó la iniciativa, todo muy bonito, pero no se empezó a trabajar. Entonces, lo que se quiere empezar es que a mediados, finales de enero, cuando se tengan los resultados de la consulta pública, el grupo empiece a analizar esos resultados y a ver también cómo incorporar tercer sector, no solamente lo que se proponga, cómo tratar con las administraciones territoriales, que son competentes en muchísimas de las medidas. Entonces, esto es un trabajo que empieza ahora. Y sí quiero aclarar que la estrategia es algo complementario al Plan Social para el Clima. Complementario porque queremos que tenga un enfoque más amplio, tanto en el ámbito temporal, que vaya más allá, como en el tipo de medidas y en la caracterización, definición de qué es pobreza, qué es usuarios vulnerables, porque entendemos que el Plan Social para el Clima, como ya se ha aceptado aquí, tiene unas condiciones de contorno que vienen marcadas por el propio reglamento del fondo, todo el proceso de supervisión que le corresponde a la Comisión, como el Fondo Social para el Clima se va a dotar con parte de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de este que se llama el ETS2, pues va a tener un control de la Comisión, tanto a la hora de elaborarlo como aprobarlo, como en el seguimiento de las medidas implantadas. Entonces nosotros creemos que hay ciertas medidas que no encajan, como se ha dicho aquí, en lo que sería el marco del Fondo Social para el Clima, pero sí en un ámbito más amplio. Y para eso estamos pensando en utilizar la estrategia como documento estratégico y como instrumento de planificación de medidas. Y, bueno, como empezamos ahora, tampoco quiero entrar en qué tipo de medidas tendrán, porque para eso está este proceso, tanto dentro de la Administración como abierta a la consulta pública, para ir diseñando y avanzando. Sí quiero terminar comentando algo que, bueno, da la casualidad, que es una circunstancia ahora. El Consejo de Ministros de Transportes de la semana que viene, que es el jueves en Bruselas, pues la Comisión acaba de meter un punto en el orden del día, bajo el asunto de varios, para informar sobre el tema de pobreza de transporte y su relación con el Fondo Social para el Clima y el Plan Social para el Clima. Y bueno, lo que ha preparado es una nota muy breve en la que cita que a la presidenta von der Leyen tiene ahora una prioridad, que es luchar contra la pobreza, y que uno de los temas de esa lucha contra la pobreza sería la pobreza de transporte. También menciona que, obviamente, como era de esperar, pues la Comisión va a elaborar una recomendación sobre este tema, que va a afectar a lo que es la elaboración de los planes sociales para el clima. Y también, ya de pasada, pues así ha puesto un enlace al documento que encargó la gente de Asuntos Sociales, la comisaría, para el tema de indicadores, el que encargó a la consultora OECO, que lleva ya publicado 15 días, y ya está ahí. Entonces ya se puede disponer también de ese informe sobre indicadores. Y se me olvidaba algo, pero bueno, luego... bueno, sí, perdonad, ya me he acordado. El Ministerio también, el Gobierno considera que esta estrategia va a ser también una contribución importante para lo que es el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. No es una medida que figura explícitamente, el plan tiene 421 medidas, porque el plan se aprobó en 2023. Entonces, en 2023 esta estrategia no estaba en la mente. Sí hay una medida específica de la pobreza energética, pero bueno, esta sería equivalente. Entonces, creemos que es una medida importante para encajar en lo que es la implantación de este segundo plan nacional. Y por mi parte, por el momento, gracias. Muchas gracias. Yo estaba pensando que, no me gusta llorar, pero que tengo como tremendo papelón, ¿no? Porque soy la única empresa / marca y cuando eres la única como que tiendes a caer mal y probablemente yo me caería mal a mí misma. Entonces, voy a intentar no ser demasiado marketingiana e ir muy cortita y al pie con cosas en las que creo que BlaBlaCar puede aportar algo en este tema. Este tema es... interesantísimo, pero increíblemente enorme y profundamente complejo. Entonces, por eso prefiero acotarlo a lo nuestro, que es carpooling. El carpooling, por supuesto, no es la solución a todo, porque no creo que haya una única solución por lo enorme que es este tema, pero sí que puede ser parte de la solución en algún tema concreto. Entonces, alguno de los temas concretos que me había apuntado es, por ejemplo, la movilidad rural. Que ya solo eso es que, claro,
peajes es un tema inmenso, cada uno de los temas que se han mencionado son temas inmensos. Pero en movilidad rural sí que la aportación del carpooling yo creo que es bastante clara y por eso voy a ir ahí cortita y al pie. BlaBlaCar nace hace 18 años en Francia, el siguiente país en el que se lanza es en España, hace 15 años, cumplimos 15 años este año. Hace poco una persona del ministerio me decía, claro, como sois nuevos, yo decía, bueno, pues tengo la esperanza de que igual sigo siendo joven, si 15 años son nuevos. Pero nace en Francia, inmediatamente después en España, porque el primer inversor internacional es español. Y de ahí hemos llegado a 21 países, sobre todo europeos. Somos una empresa muy europea, pero también estamos en México, Brasil, India y Turquía. En realidad lo que hace BlaBlaCar es carpooling y esa palabra hasta ahora no estaba contemplada en ninguna regulación de ámbito nacional. En la Ley de Movilidad Sostenible se recoge por primera vez la definición que se da a carpooling, movilidad colaborativa se llama. Eso por un lado nos da seguridad jurídica a los usuarios y a nosotros, por otro lado supone el poder avanzar porque ya sabemos lo que somos, es decir que en España es verdad que BlaBlaCar siempre se ha conocido como nuestro modelo de carpooling, que eso es bueno para algunas cosas en comunicación, malo para algunas cosas en relaciones institucionales, pero una realidad en cualquier caso, y con esa definición podemos ir avanzando en un marco de promoción que creemos adecuado. En el ámbito de la movilidad rural, que es a lo que iba, BlaBlaCar siempre ha puesto en contacto a usuarios que iban a realizar un determinado trayecto para que compartieran los gastos de ese trayecto en común. Y eso es la definición de carpooling, básicamente. Car sharing, para diferenciarlo, es los EMOV, Car2Go, estas empresas que tienen un coche disponible, es decir, que tienen flota para que la gente pueda reservarlos por horas. En el carpooling no existe demanda y eso es una de las claves, no es un modelo bajo demanda. Yo si voy a ir a mi pueblo este fin de semana voy a ir sí o sí, ofrezco mis asientos vacíos y hay gente que se suma o hay gente que no se suma, pero yo voy a hacer mi trayecto igual. Y única y exclusivamente se comparten los gastos de ese trayecto en común. Vale, en este marco y después de muchos años de intentar ganar alcance, como decía, compartir coches ha hecho toda la vida, lo que pasa es que con un alcance limitado, que era mi familia, mis amigos o amigos de amigos, podía llegar hasta un segundo grado. Lo que hace BlaBlaCar es poner una capa tecnológica de confianza, que es fundamental, pero también de alcance para que puedas llegar a cualquier persona y compartir gastos con esa persona. Cuando ya teníamos un alcance suficiente, sobre todo en los países en los que tenemos más histórico, que son Francia y España, empezamos a trabajar en un algoritmo que se llama, es una tecnología que se llama Boost, que se compone de varios algoritmos, inteligencia artificial, pero sobre todo algoritmos, que hace una cosa muy sencilla y que se ve muy fácil con un ejemplo práctico. Es si yo voy a ir este fin de semana de Madrid a Hondarribia, que yo soy de Hondarribia, pasaré por Babón de Esgueva. Lo que hace este algoritmo es ponerme en contacto con un pasajero que está en Babón de Esgueva y que quiere llegar a mi destino final o a Donosti, que yo tengo que pasar por Donosti y le puedo dejar allí. De esta forma, el conductor tiene mayor probabilidad de ahorro. Hay que tener en cuenta que para los conductores es muy importante el factor de ahorro económico. Sigue siendo el principal motivo por el que los conductores entran en BlaBlaCar. Es cierto que cada vez vemos más cómo el factor sostenibilidad va cobrando importancia, pero sigue siendo menor comparado con el factor de ahorro económico. Para el pasajero supone poder llegar de un punto A a un punto B directamente, de Babón de Esgueva a una pequeña localidad de Guipúzcoa, por ejemplo, y para pequeñas, muy pequeñas localidades suponer que pueden pues llegar a cualquier punto de la península de una forma directa. ¿Por qué? Porque hay gaps entre medias de determinadas formas de transporte que el carpooling puede cubrir y puede tener sentido. Me refiero a que no entre cualquier pequeña localidad tiene que existir un autobús. ¿Por qué? Porque se perdería, porque no optimizaríamos, sería imposible optimizar esos asientos vacíos. Y de ahí es donde nace BlaBlaCar. Y ahora vuelvo para atrás. La ocupación media, y creemos que ese es uno de los problemas en el transporte. Para hacernos una idea, 70 y pico % de los viajes de larga distancia se siguen haciendo en coche. Y es que hay ciudadanos que no pueden desplazarse de otra forma. Hay movilidad rural que no puede moverse de otra forma que no sea en su propio coche. La ocupación media de esos vehículos en larga distancia es de 1,9 personas por vehículo. Es decir,
coches que son increíblemente costosos de producir, de mantener, están claramente infrautilizados. Y lo que hace BlaBlaCar es crecer esa ocupación media de esos vehículos, ¿no? Si lo pensamos a nivel de infraestructura, España tiene unas carreteras estupendas y al lado de cada uno de nuestros pueblos o al lado de cada una de nuestras ciudades está pasando una carretera, probablemente con personas que vayan al mismo destino al que vamos nosotros. En eso consiste un poco el carpooling, ¿no? En ponernos en contacto a todas esas personas para que podamos optimizar esos vehículos. Esto por la parte de transporte rural, bueno, por caer mal y decir alguna cifra, pero creo que es relevante, en el último año hemos conectado el 87% de las localidades españolas, que tiene mucho mérito si piensas que de las 8.100 y pico localidades que hay en España, la mitad tienen menos de 1.000 habitantes, o sea, tenemos un número muy elevado de localidades con muy baja densidad de población. Y por ir a otro ámbito, el del transporte al trabajo, que también se mencionaba antes, hay un modelo, y iba a hablar de Francia, lo que pasa es que ya habéis hablado de leasing social y de cosas buenas de Francia, y como trabajo rodeada de franceses, pues no me gusta decir que hacen las cosas bien, pero es que hay cosas que hacen bien. Y en el ámbito de la movilidad es verdad que hay muchas cosas que hacen muy bien. Desde hace muchos años en Francia existe un modelo que solo existe en Francia por el momento, que es BlaBlaCar Daily, y que en España estamos viendo a varias empresas, y menciono a mis competidores abiertamente, Hub Carpool, Caros, Catrit, creo que se llama. Bueno, hay varias empresas que están empezando a desarrollar modelos de carpooling, de commuting diario, de casa al trabajo, del trabajo a casa. Es un modelo más complicado porque, y si lo piensas desde el punto de vista económico, tiene toda la lógica del mundo. Por ejemplo, un trayecto de BlaBlaCar Daily en la Comunidad de Madrid podría ser un Anchuelo, que está al lado de Alcalá de Henares, Coslada. No hay una forma directa de ir de Anchuelo a Coslada, pero sí que hay coches que van de Anchuelo a Coslada recurrentemente. Si quieres incentivar que esos conductores publiquen sus asientos vacíos para que pasajeros que van a hacer ese mismo trayecto viajen con ellos, y pensando en que en el modelo de carpooling solo se pueden compartir los gastos, me voy a inventar un poco la distancia que hay entre Coslada y Anchuelo, pero calculo que unos 20 kilómetros, si pensamos que el coste compartido sería de 0,045 euros kilómetro, vamos a poner, por ejemplo, que el pasajero tendría que pagarle al conductor 1,10 € o 90 céntimos. Eso no hace que el conductor publique sus asientos vacíos. Y esto es así por lo que decía antes, ¿no? Porque en realidad el acceso al carpooling se da por el ahorro económico en la mayoría de los casos. Luego, si conseguimos mantenerles ahí, es verdad que descubren otros factores como evitar atascos, evitar problemas de aparcamiento, evitar mejorar la sostenibilidad de sus desplazamientos, pero el acceso no lo estás haciendo, o sea, no estás consiguiendo activar esa palanca conductual que hace que los conductores publiquen sus asientos vacíos. Con lo cual, lo que han hecho en muchas regiones en Francia es subvencionar directamente estos viajes, dar dinero, dependiendo de la región, dar dinero directamente a los conductores solo por publicar sus asientos vacíos, o a conductores y a pasajeros que viajen en coche compartido, en el modelo de carpooling. Se incluye en las tarjetas de Navigo y demás, en las tarjetas de transporte público, y se subvenciona desde distintos ámbitos, local y regional normalmente. Eso en España lo hemos empezado a hablar con algunas comunidades autónomas porque creemos que tiene todo el sentido, y porque, por ejemplo, en el ámbito rural hay un gap entre transporte a demanda, que está funcionando y cada vez más, y transporte público, que es por supuestísimo que dos realidades que tienen que existir, pero creemos que hay un gap intermedio que pueden cubrir a aquellas personas que están pasando por esas carreteras. No se va a conseguir que en zonas altamente despobladas todo el mundo tenga acceso a movilidad por carpooling, porque es imposible conseguirlo, y tiene que existir el transporte a demanda, porque hay muchas personas que necesitan desplazamientos para ir al médico o que tienen que llegar sí o sí, pero sí que creemos que ahí hay un gap que se puede cubrir con el carpooling, y que quizá incentivándose pueda tener un mayor alcance y pueda crecer. Me he pasado, ¿verdad?, del tiempo. No, nada, lo dejo ahí porque así tenemos más tiempo para hablar luego, ¿no? Perfecto. Vamos a pasar ahora a una segunda pregunta. Es un tema que ya habéis avanzado en parte, pero me gustaría que fuéramos más específicos con él.
Ahora vamos a tener un poco menos de tiempo para que lo tengáis en cuenta. Si estábamos partiendo de los 8 minutos, vamos a intentar bajar un poco al entorno de los 6. Yo os voy informando, ¿vale? Lo que quiero que contestéis es qué rol puede jugar cada uno de sus sectores, los sectores en los que ustedes se ven representados, en la implementación de planes y estrategias de movilidad sostenible y cómo pueden trabajar juntos para superar las barreras actuales y garantizar la movilidad como derecho social. Carlos, si te parece, empezamos contigo. Bueno, pues bueno, como yo estoy coordinando un grupo de 23 entidades que son sociales, ecologistas, sindicales, de consumidores, para tratar de proponer a la Administración, a los ministerios implicados, pues los cuales serían desde por lo menos estas entidades, aunque estamos abiertos a que más entidades participen, cuál sería el punto de vista de la sociedad civil de cara a las prioridades que hay que poner en el Plan Social para el Clima, ¿no? También para eso nos hemos reunido con los ministerios y también en reuniones previas, ¿no? Pero bueno, lógicamente tenemos que hacer propuestas más concretas y estamos tratando también de involucrar a los ministerios en las jornadas de trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, una que se hizo el pasado 29 de octubre, donde hubo representantes del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Transición Ecológica, porque creemos que también una parte de nuestro trabajo no solamente es preparar o pensar unas propuestas y ofrecerlas, sino coordinar el trabajo o integrar, digamos, hacer una colaboración más estrecha con la Administración desde el primer momento, ¿no? También, bueno, en el marco de otro trabajo, de otro grupo de 15 entidades que estoy también coordinando sobre la ley de movilidad sostenible, ya ha comentado antes Cristian algo, hemos hecho también incidencia en este tema, ¿no? Intentando que estuviera recogido en el articulado la definición de pobreza en el transporte, por lo menos la que tiene el reglamento, y en un artículo concreto que hemos querido meter, que se realizara por parte del, que quedará reflejada en la ley la obligación de hacer una estrategia nacional de pobreza en el transporte, ¿no? Lo que ha comentado Jesús, y ya nos había comentado su secretario general antes, en una reunión que tuvimos previamente, y lo valoramos muy positivamente, que se haga una estrategia nacional en ese sentido, que vaya más allá de lo que son las medidas que tiene que haber en el Plan Social, porque el Plan Social para el Clima, de momento, pues tendrá que estar activo desde 2026 a 2032, pero entendemos que este es un problema que se puede alargar muchísimo más en el tiempo, no se va a solucionar solo con el Plan Social para el Clima, aunque no sabemos si en el futuro va a tener nuevas prórrogas, pero es muy importante que el Estado español tenga una estrategia nacional de pobreza en el transporte a largo plazo, que se combine también con la existente ya de pobreza energética, y que, bueno, pues que en el marco, como ha comentado Jesús, pues se puedan ver toda una serie de soluciones más a largo plazo que puedan tratar de eliminar este problema a lo máximo posible. Entonces, nosotros en el marco de todo esto estamos trabajando a nivel, digamos, legislativo, a través de la legislación, en este caso que está en tramitación, la Ley de Movilidad Sostenible, en el marco de conversaciones con los ministerios, y también nos gustaría incidir en que queremos que la Administración no haga un mero proceso participativo, digamos, al uso, ¿no? Es decir, sacar una consulta pública para que se manden alegaciones y ya está, sino que haga un proceso más participativo. Nosotros estamos tratando digamos, de hacer propuestas conjuntas de sociedad civil, pero hay muchísimos más actores que nosotros no tenemos integrados en el grupo y que consideramos que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, como comentaba al principio, pues los transportistas autónomos, ¿no? Nosotros no los tenemos en este grupo, pero nos gustaría también entrar en contacto con ellos, pero creemos que hay que hacer, antes de presentar simplemente un documento, un borrador a consulta pública, que eso es, por supuesto, hay que hacerlo, a lo mejor hay que hacer otra serie de procesos más amplios, teniendo en cuenta a los diferentes agentes interesados y ponerlos en contacto y hacer ese tipo de jornada de trabajo que puede ser previas a sacar esos documentos e información pública, para que a la hora de sacar el documento ya esté más madurado y tenga en cuenta los puntos de vista de muchísimos sectores. Exactamente, sí. Cristian, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo un poco voy a responder a la pregunta primero compartiendo qué es lo que somos desde CODES, que yo creo que la mayoría de aquí ya nos conocéis. Somos una organización sin ánimo de lucro que busca cómplices
y alianzas, creen las alianzas para combatir el cambio climático y para avanzar hacia una economía verde, social e inclusiva. En ese marco nosotros trabajamos la perspectiva social, la perspectiva territorial. Nosotros siempre nos encanta decir, y con quienes más cerca trabajo, yo siempre lo digo, estoy muy orgulloso de no vivir en Madrid. Estoy muy orgulloso de que mi organización no esté en Madrid, aunque hay aquí algunos compañeros, porque somos una de las pocas organizaciones territoriales y eso nos permite cierta cercanía al territorio y una red de alianzas más extensa. Coordinamos, participamos en numerosas redes, por ejemplo, en relación a la pobreza energética, pues alianzas, tenemos Ni un hogar sin energía. En relación a la edificación tenemos la plataforma por la descarbonización de la calefacción. Y luego, como bien ha señalado Carlos, también participamos en los grupos del Plan Social para el Clima y de la Ley de Movilidad, entre otros muchos, ¿no? Desde esa perspectiva y focalizando la parte de vulnerabilidad al transporte y pobreza en el transporte, yo fíjate que lo primero que tendré que decir es que había leído mal la pregunta y te iba a contar aquí lo que tenía que hacer el gobierno. No, las empresas, los sindicatos y la academia. Así que por eso le he dado la vuelta al papel y me voy a centrar en el tercer sector, porque si no luego me van a echar la bronca, aunque espero que coincida. Bueno, desde nosotros, desde el tercer sector, ¿no? Proponer y desarrollar medidas concretas. Es cierto, como han comentado los compañeros que han ido a continuación de mi intervención, actualmente nosotros las propuestas, el leasing social es una propuesta desarrollada. El resto de propuestas están por desarrollar porque son muy amplias, porque este es un tema que digamos, está empezando ahora a trabajar con mayor ahínco. Bueno, y el representante del Ministerio lo ha dejado muy claro, ¿no? Ahora va a haber un impulso y en este impulso es donde todas estas propuestas se tienen que concretar y ahí vamos a estar ya a trabajar. También ese papel de, digamos, impulsor y de intermediario, como he comentado, está en la esencia de CODES, es entre lo privado, entre lo público, privado y la sociedad civil. La incidencia política para conseguir que se actúe al final en muchas cosas, y voy a poner un ejemplo de las zonas de bajas emisiones que la ha nombrado Cristina, que no lo hemos conseguido todavía. Hay que pasar del papel a los hechos, pero del papel, lo que pone en el papel, ¿no? No luego lo fake, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer mucha incidencia, no solo para que se escriba, sino para que se actúe, que yo creo que esa es la esencia de las organizaciones del tercer sector. Luego esa capacidad de promover espacios de diálogo o participar en ellos, como este que estamos aquí, para amplificar esa influencia, quizás a actores que en el día a día no están en nuestro círculo o entorno más cercano. Bueno, por ejemplo, ayer participábamos en un evento con empresas del sector de la automoción y parece que no, pues está habiendo alineamiento. Poco a poco parece que todo va avanzando. Luego es ayuda, apoyo e información a la población. Nosotros esto lo queremos desarrollar dentro de la perspectiva del transporte, pero ya tenemos un largo recorrido desarrollándolo en el tema de la pobreza energética, como con Ni un hogar sin energía. Proyectos demostrativos sobre el terreno, junto a la colaboración con empresas y otras entidades. En este aspecto sí que queremos focalizar en la parte rural. Yo creo que ahí es donde más proyectos demostrativos sobre el terreno hay que hacer. Como decíamos, la descarbonización o la transformación es de manera diferente y las medidas diferentes, y ahí hay que empezar a hacer algo. Y luego, el último punto, combatir bulos y desinformación. O sea, porque estamos en un momento complicado, como todos sabemos. En relación a esta cuestión, podemos dar gracias que todavía no ha habido mucha desinformación o muchos bulos, digamos, porque se está desarrollando, pero por ponerte
un ejemplo en el tema, por ejemplo, del vehículo eléctrico, de la movilidad eléctrica. Bueno, ya hemos tenido que sacar un cazamitos de la movilidad eléctrica, igual que mis compañeros sacaron uno del hidrógeno. O sea, yo creo que esa capacidad de divulgación de las organizaciones del tercer sector e intentar explicar los beneficios de las medidas que se van a implementar para evitar ese pensamiento, esa generalización, porque al final, lo comentaba Cristina perfectamente, las zonas de bajas emisiones, una de las cuestiones que se ha usado para ir contra ellas es que va a afectar a la ciudadanía más desfavorecida, ¿no? Bueno, pero depende cómo las implementes. Ojo, nosotros la propuesta la teníamos muy clara de todo lo que hay que hacer antes de hacer unas zonas de bajas emisiones. Pero claro, si metemos ahí esa red de desinformación y esa falta de información por parte de algunos actores, pues nosotros tenemos que intentar suplir ese espacio y ser generadores. Gracias. Antes de darte la palabra, Eva, os voy a recordar... Disculpad. Os voy a recordar que al final de este turno de respuestas vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Tiene que ser breve, o sea, no puede durar más de 5 o 10 minutos, pero bueno, por si queréis ir pensando alguna pregunta concreta a alguno de los panelistas, pues bueno, que sepáis que tenéis la oportunidad. Una respuesta que luego tiene que ser breve, que vamos justos de tiempo, pero para que lo toméis en cuenta. Eva, gracias. Vale, bueno, el papel de la academia yo creo que históricamente ha sido generar conocimiento, ¿no? Y creemos que nosotros tenemos la capacidad de generar conocimiento, información y datos que sean útiles y relevantes tanto para los policymakers como para el resto de organizaciones. Pero consideramos que muchas veces fallamos un poquito en la parte de transmitir este conocimiento. Antes os he presentado varios estudios que hemos hecho con datos que podrían ser útiles para el diseño de políticas, pero a veces fallamos en transmitir este conocimiento y bueno, creo que ahí va a estar nuestro mayor reto, ¿no? Poder transmitirlo tanto a los policymakers como a vosotros que estáis hoy aquí. Y bueno, creemos que es súper importante tender puentes entre todas estas organizaciones que estamos hoy aquí reunidas, porque puede ser muy beneficioso, ¿no? para diseñar políticas que sean mucho más eficaces a la hora de combatir este tipo de pobreza. Y bueno, desde BC3 estamos haciendo esfuerzos por transmitir este conocimiento, pues ya sea en la participación de mesas redondas como esta, o participando también junto con nuestros compañeros en los grupos en el que se están repensando, ¿no? Estas medidas que pueden ayudar a garantizar una transición energética justa. Y bueno, ayer estaba reflexionando y creo que también es necesario que empecemos a co-crear conocimiento, empezar a hablar con las partes interesadas y poder incluir sus perspectivas en nuestras investigaciones, ¿no? Para que así las medidas que planteamos sean eficaces a la hora de mitigar o eliminar la pobreza en el transporte. Y no me voy a alargar mucho más porque vamos justitos de tiempo, pero creo que estas son las tres patas en las que deberíamos de incidir desde la academia. Gracias. Os decía que por quienes formábamos el observatorio ya de por sí es una red muy coordinada y a veces nos preguntan fuera, en otros países, ¿cómo se ha hecho el observatorio? ¿Cómo funcionáis? Y yo siempre contesto lo mismo, es el compromiso de las personas, de verdad, no hay ningún secreto más detrás y voluntad también política, pero es el compromiso de las personas. Solo les damos trabajo, pero yo creo que también se ha conseguido un espacio, una red de unidad
fijaros la diversidad territorial de instituciones y se ha conseguido un espacio que a mí me parece, yo desde que llevo realmente estoy como un poco, estoy súper contenta pero muy sorprendida de que se produzca, porque es, entre ellos también pues hay un compartir de experiencias, de realidades, de una forma personal y de muy natural, o sea que realmente no está ni es especialmente oficial, sino que se produce en el día a día, de compartir pues todo lo que hacen y de experiencias, de lo que les funciona, de lo que no les funciona entre ellos, o por lo menos eso es lo que parece. Y luego también, bueno, pues la Secretaría del Observatorio la llevamos desde el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Aquí está también Juan Gómez del equipo, y bueno, desde el centro de investigación pues hacemos múltiples, o sea, participamos en múltiples proyectos de investigación nacionales e internacionales, que eso pues también da una riqueza, y trabajos de campo, o sea, a veces parece que la investigación está alejada y realmente pues trabajamos también pues con muchos grupos de trabajo, focus group, entonces como que todas esas oportunidades dan pie a conocer en el terreno pues dificultades, hacer encuestas, acercarse más a la realidad a veces de una localidad o para mejorar pues la movilidad, hacerla más sostenible, retos también energéticos, climáticos, o sea que modelización, etcétera, pero también en el campo. Entonces, bueno, pues desde la academia que podemos aportar en ese aspecto, y desde el observatorio, pues es esa red de trabajo común con ganas, y que la gente participa, y realmente pues a mí me parece un entorno muy favorable, y también coordinación entre ministerios, que no sé si he dicho que también está el MITECO, vamos, o MITER, y que hay una coordinación entre ellos que yo en los últimos años he visto que cada vez es mayor, y que participan unos y otros, y pues eso es. Gracias. Mi respuesta va a ser evidente. El papel de las administraciones públicas es desarrollo legislativo, desarrollo reglamentario, mejorar la oferta en los servicios de transporte que son de su competencia, apoyar, y el apoyo siempre tiene detrás una vertiente económica, tanto a usuarios, empresas, autoridades de transporte. Pero la parte inicial que parece, dice, bueno, es la típica de las administraciones, legislar. No es fácil. No hace falta entrar en mucho detalle, pero ya está en la prensa y se conoce pues, los diferentes puntos de vista que hay entre partidos dentro del gobierno y fuera en el Parlamento en temas de dos medidas que se han citado aquí. Prolongar las ayudas tarifarias, las tarifas reducidas, revisión fiscal verde. Bueno, pues hay distintos puntos de vista. Y el mejor ejemplo es Bruselas, y además es un ejemplo sorprendente, porque te hace pensar cómo funciona la mente, no solamente de las personas, sino de los gobiernos. La revisión de la Directiva de Fiscalidad Energética de los Combustibles y de la Electricidad. Es una directiva antiquísima, de más de 20 años. Su revisión estaba, estaba en el paquete Fit for 55, perdonad. Es el único expediente que no se ha cerrado, que sigue negociándose, porque hacer un tema de fiscalidad requiere unanimidad. Entonces, conseguir unanimidad de los 27 Estados miembros, bueno, esto ya se intentó hace más de 10 años. La Comisión presentó una propuesta, estuvo negociando varios años y visto que no llegaba a nada, la tuvo que retirar. Y ahora, pues, seguimos ese camino. Pero lo curioso es que la Directiva de Revisión de la Fiscalidad tiene un impacto directo en el precio del combustible o del carburante. Y digamos que el enfoque que se ha adoptado es, bueno, visto que el instrumento económico fiscal directo no sale adelante, lo vamos a abordar de forma indirecta. Utilicemos el instrumento de mercado. Y hemos logrado introducir en 2012 la aviación en el comercio de derechos de emisión, que el año que viene ya no tiene asignación gratuita. Este año ha entrado el transporte marítimo, que no tiene asignación gratuita, y en 2027 va a entrar el transporte por carretera, que aunque los sujetos obligados, es un sistema aguas arriba, van a ser los distribuidores de combustible, al usuario le va a afectar en el precio del combustible, del carburante.
Y no voy a decir las cifras, porque va a depender mucho del precio que tenga el derecho de emisión de este sistema paralelo y también de la cantidad de biocarburante o de combustibles sostenibles que hay adentro. Pero es un impacto sensible. Fácilmente puede superar 10 céntimos de euro por litro, tanto para la gasolina como para el gasóleo. Ojo, no son cifras... El ETS2 tiene, igual que tiene el ETS1, un sistema para controlar que el precio del derecho de emisión no exceda. Es lo que se llama la reserva de estabilidad del mercado. En el caso del ETS2 entra en funcionamiento cuando se detectan oscilaciones altas en el precio en periodos cortos o si el precio del derecho de emisión supera los 45 euros. Por ejemplo, para 40 euros, voy a decir las cifras porque eso es bien fácil, para 40 euros uno coge el factor de emisión de los combustibles, 40 euros el derecho de emisión y un 10% de biocarburantes, el impacto pueden ser unos 13 céntimos en la gasolina y unos 15 en el gasóleo. De ahí la necesidad del Fondo Social para el Clima, el Plan Social para el Clima y apoyar a los usuarios vulnerables de transporte. Pero se ha conseguido aprobar. Es decir, todos estos 27 Estados miembros que no son capaces de llegar a un acuerdo en la directiva de revisión de la fiscalidad han aprobado que el transporte por carretera entre en 2027 en el sistema de comercio de derechos de emisión. Muchas gracias, Jesús. Buena suerte construyendo las posiciones. Sí, por favor. Bueno, yo vuelvo a la de cortita y al pie. Con siguientes pasos, se habla mucho de la movilidad del futuro y siempre se tienen en cuenta como se piensa como en cosas muy locas, ¿no? Coches voladores, bueno, autónomos que no están locos, pero como en esa línea. En la visión de BlaBlaCar, lo digo también por si os sorprende, porque ahora estamos anunciando que en BlaBlaCar ahora se venden trenes y está costándole a la gente entender, pues eso, si de repente como que se sortea quién conduce el tren y demás, no, nada que ver. Bueno, la visión de BlaBlaCar, ya lo decía antes, era conseguir un alcance suficiente como para que en todas las carreteras hubiera BlaBlaCares, asientos vacíos publicados. La visión siempre ha estado muy ligada a la optimización. Se pasó de optimizar asientos vacíos, se sumó optimizar rutas, que es lo que hacemos con Boost, lo que hablaba antes de la conexión de pequeñas localidades. Ahí se optimizan también rutas y digamos que en esa visión futura de la optimización y con una visión muy clara de una movilidad eficiente y sostenible, siempre de un punto A un punto B cualquiera, empezamos a integrar hace ya unos años oferta de autobús, bien de autobuses operados o bien de distribuidos de otras compañías, y ahora hemos dado el paso de integrar también la oferta de tren. En verano integramos la oferta de Irio, hace un mes integramos la oferta de Renfe. La visión es exactamente la misma, es decir, si hay vehículos los grandes pero que puedan ser optimizados y que lleven todos sus asientos vacíos, tendrá eso más sentido y será bueno, pues más eficiente y más sostenible que los coches, pero los coches tienen que ir siempre optimizados porque se tiene que mejorar, vuelvo a esa parte de eficiencia, asientos vacíos, rutas y también ahora vehículos gracias a la integración de tren y del autobús. Con esa visión de optimización y de eficiencia también tengo que decir que nuestro pilar fundamental siempre ha sido, es y será el carpooling. De hecho, ahí está puesto absolutamente nuestro foco. Con medidas regulatorias, hablábamos de la Ley de Movilidad Sostenible, ojalá salga ya en primer trimestre del año que viene o cuando tenga que salir. Y habrá una primera definición del modelo de carpooling y un marco de promoción general que luego habrá que trabajar, pues para el caso de BlaBlaCar Daily, por ejemplo, con las comunidades autónomas. Bueno, ahí hay un trabajo en carriles de alta ocupación. Bueno, hay muchas cosas por hacer ahí, pero es verdad que es poco conocido y lo quiero unir con nuestra responsabilidad hacia la sociedad civil también. Hay un esquema nuevo que se llama CAES, Certificados de Ahorro de Energía, que también hemos copiado en parte a Francia,
y que, bueno, en Francia llevan 13 años trabajando en esto. Nosotros tuvimos el primer catálogo de certificados de ahorro de energía en febrero del año pasado, y el carpooling estuvo incluido desde el primer catálogo. Como una de las muy pocas, en ese momento creo que había 2 fichas de movilidad, una de neumáticos y otra el carpooling. ¿Por qué? Porque se entiende que como no es un modelo bajo demanda, no es un modelo que si yo compro va a existir y si yo no compro no va a existir, porque el viaje se va a realizar igual, existe un ahorro de energía. Entonces, en ese catálogo se incluyó una ficha de carpooling en la que se medía, es un tema muy complejo, pero se medía el ahorro de energía que supone el carpooling. En ese momento el Ministerio entendió que el ahorro que suponía era que aquellos medir qué iban a hacer los usuarios, el trasvase modal, que iban a hacer los usuarios de coche compartido si no hubieran utilizado el coche compartido, y entonces aquellos conductores que fueran a viajar solos ellos como conductores sin ningún pasajero y que se pasaran como pasajeros al modelo de carpooling suponían un ahorro claro de energía, y ahí se centró el cálculo. En Francia se ha modificado varias veces el cálculo, ahora se está modificando también, y en España al final lo que ha resultado del último año ha sido un ahorro de energía del carpooling, en el caso de nuestra empresa, de 181 gigas hora año. Eso que supone que va a haber incentivos directos a los usuarios, que es lo importante, de carpooling por ese ahorro de energía. Digamos que empresas obligadas a aportar al fondo de energía anteriormente van a tener la opción ahora de incentivar directamente a aquellos usuarios que mejoren la eficiencia energética, ya sea edificios, ya sea en este caso el carpooling, en una serie de fichas que están estandarizadas. Entonces, ojalá dentro de muy poco, porque ya hemos pasado el proceso de auditoría, hemos pasado el proceso de verificación y ya estamos en el proceso de validación, dentro de muy poco haya muy buenas noticias para nuestros usuarios, que recibirán incentivos directos gracias al modelo de CAES. En paralelo seguimos avanzando, vamos a tener nuestra primera definición y creemos que el marco de promoción es el adecuado. Y ahora mismo lo que estamos, lo estaba pensando por la parte de sociedad civil, no tengo ningún tipo de queja sobre nuestros usuarios, porque sin una definición y sin ya han superado los 8 millones, más de 8 millones de personas han probado BlaBlaCar en algún momento en España. Tenemos más de 1,5 millones de usuarios activos únicos anuales, que luego hacen viajes recurrentes y demás. Ellos han adoptado el modelo de carpooling desde el minuto 1 de una forma muy abierta y muy entusiasta. Ahora está en nuestro tejado hacer toda la parte de divulgación de esquemas como el de CAES, por ejemplo, de certificados de ahorro de energía, que no son nada complicados, que no son nada sencillos, y conseguir que podamos subir el nivel de rigurosidad en estos temas, ¿no?, de movilidad y sostenibilidad. Al final, hasta ahora se ha hablado mucho de sostenibilidad y de, por ejemplo, se ha mezclado siempre CO2, energía, hablábamos un poco indistintamente de todo, y creemos que es bueno que gracias a estos esquemas también se aproveche la parte de divulgación y de conocimiento para que cada vez se vaya entendiendo más, oye, qué supone un certificado de ahorro energético, no en cuanto a cuántos gigas o a cuántos megas, sino a por qué se incentiva directamente el ahorro hacia los usuarios, por qué en el transporte la movilidad bajo demanda en entornos rurales supone un ahorro de CO2 en este aspecto, última milla, o sea que cada vez seamos más rigurosos en todos estos temas. Creo que es el camino a seguir para avanzar en esa misma visión que tenemos, ¿no?, de eficiencia y sostenibilidad. Muchas gracias, Isier. Pues agradeceros, porque creo que ha sido una conversación interesantísima. Hablábamos antes de desinformación, para bulo el que os acabo de dar a vosotros, porque no nos da tiempo a las preguntas. Lo siento mucho. Deciros eso, que ha sido interesantísimo, me habéis dado muchísimas ideas para varios reportajes, así que por mi parte, esa parte os la agradezco muchísimo. Y aunque no vaya a haber preguntas, sí vamos a tener espacio para hacer una dinámica participativa en la que vamos a poder participar todos. Nos las va a explicar Ruth, así que por favor acompáñanos. Gracias. Muchas gracias a todo el panel, que ha estado muy interesante y yo creo que nos da muchas herramientas para esta segunda parte del evento.
que también os invitamos a que os unáis a las mesas. De hecho, os hemos asignado en algunas mesas, pero sentiros libres. Os cuento cómo va a ser la dinámica. Como os enviamos, va a haber 2 preguntas. Una seguramente es más genérica y podamos participar más todas las personas, y la otra mucho más concreta, con lo cual no os agobiéis si se nos va mucho tiempo en la primera, porque está bien, o sea, está pensado de esta forma. Sí que vamos a ser rigurosas con el tiempo para poder acabar a las 12:30 en punto. Primero, porque creo que es respetuoso con el tiempo de las personas, y segundo, porque además tenemos justo después un taller de herramientas de incidencia para la transición ecosocial, que os invitamos a quedaros si queréis. Será de 1 a 2:30. Y eso, como, o sea, algunos ya habéis tomado un cafetito, o sea, que podéis coger un café, podéis comer algo, pero sí que os animamos a que lo cojáis y volváis a vuestra mesa, ¿vale? Y que hagamos ese trabajo mientras nos tomamos un café, nos comemos un bollito o lo que nos apetezca hacer. 2 informaciones que os doy, que introducía el compañero. Ha salido a consulta pública la estrategia de pobreza en el transporte, que además nos lo informaban esta mañana las compañeras de Harmon, que nos han ayudado a organizar el evento, y está hasta el 15 de enero. Y yo aquí, como EAPN, sí que aprovecho para reforzar esa idea de crear procesos específicos para que puedan participar en la consulta pública personas con experiencias de vulnerabilidad económico-social, que una consulta pública pues no suele ser la forma más fácil en la que puedan aportar su experiencia y su saber. Y que además tenemos experiencia, ¿no? como EAPN, como las entidades que forman EAPN, con el Ministerio de Transición Ecológica, que también está aquí, con el Ministerio de Derechos Sociales, estamos como abiertas a trabajar con otras instituciones. Y la segunda, que forma parte, tenéis un código QR por las mesas, porque justo estamos sacando hoy, la hemos empezado hoy, una campaña sobre una pequeña posición, como el primer paso a una posición de APN. Y estamos pidiendo adhesión a la carta de objetivos que tiene APN. Así que os animamos a leerla, a todas las personas aquí, porque sí que estamos pidiendo que se adhiera gente individual, ¿no? Que nos ayudéis a compartirla, y también que se adhieran organizaciones, instituciones, empresas, etcétera. Porque sí que creemos que en esto podemos trabajar de forma multisectorial, por lo menos en los diferentes campos que como hemos hablado aquí, son complejos y amplios, que nos lleva. Y ahora sí, ya os dejo, cogemos el cafetito, el bollito o el sándwich y volvemos a la mesa, ¿vale? Para las 12:30 estar fuera. Muchas gracias y muchas gracias al panel. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber seguido con nosotros, por el trabajo que habéis hecho. En mi mesa la conversación ha sido interesantísima, seguro que en las vuestras 3/4 de lo mismo. Así que vamos directamente a ver cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado en cada grupo. Voy a refrescar las 2 preguntas que teníamos que contestar. La primera era, ¿cómo pueden las políticas y acciones relacionadas con la movilidad sostenible contribuir a la reducción de la pobreza y la exclusión social en España? ¿Y qué papel pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil, como EAPN, en este proceso? Y la segunda, ¿cuáles deberían ser las prioridades del tercer sector que deberían incluirse en el marco legal español relativo a las políticas de movilidad sostenible, tanto en la transposición de Directiva ETS2 como en la actual tramitación parlamentaria de la Ley de Movilidad Sostenible? Pues si os parece, vamos a empezar. Pues mira, el primer papel que me sale, la mesa 2. Así que Laura Vélez, Mendizábal, de Transport and Environment. Gracias. Bueno, seguro que cualquiera de mi equipo lo haría muchísimo mejor, pero bueno, me ha tocado. A ver, vamos a intentar estructurarlo. Por parte de nuestra mesa hemos tenido la reflexión, en primer lugar, algo que ya salía aquí entre los panelistas, la necesidad de evaluar la situación de la necesidad en esta vulnerabilidad del transporte pre y post aplicación de las medidas. Entonces, para ello sí que veíamos que es necesario, en primer lugar, disponer de una serie de datos para poder evaluar esas medidas, el impacto que tienen, y además que el acceso a esos datos pues tengan cierta transparencia por parte de los organismos académicos y del sector terciario. Por otra parte, también veíamos necesario
que la relación con las personas y la administración para que estas medidas que se hagan, para que lleguen a estos hogares o personas vulnerables en el transporte, que la relación de las personas con las administraciones sea una relación fluida, que la carga burocrática sea lo más reducida posible, para que realmente las ayudas puedan llegar a quienes lo necesitan. Y ahí es cuando el papel de organizaciones como EAPN pues es fundamental. Estoy mezclando un poco las dos preguntas, pero... ¿Vale? Vale. Y además definir, la necesidad de definir un canal de distribución y un procedimiento concreto para la dotación de estos fondos y de estas ayudas. También, ¿por qué no?, con planes pues un poco formativos, dar información a las personas que lo necesitan para que realmente sepan cómo acceder a estas ayudas y cómo beneficiarse de ellas. Tener una mirada especial en los entornos rurales. Somos conscientes de que las necesidades en los entornos urbanos son diferentes a los entornos rurales. No estigmatizar a las personas en la pobreza. A nadie le gusta reconocer que tiene necesidades y que es pobre. A nadie nos gusta. Reconocer pues eso, nuestras debilidades nos pone vulnerables, eso a cualquiera de nosotros. Y poner el foco igualmente en la pobreza escondida en el transporte, es decir, qué personas no utilizan el transporte, bien porque no lo necesitan o bien porque no pueden acceder a él. Diferenciar esos dos motivos pues también lo vemos clave. Y por último, pues la coordinación entre actores, pues ya lo nombraba, ¿no?, como EAPN, otras organizaciones sociales y el rol de los facilitadores de estas ayudas pues consideramos que es clave. No sé si hay algo, por favor, mesa, que me haya dejado y que queráis aportar. Gracias, equipo. Muy bien, Laura, muchas gracias. Pues vamos a escuchar ahora la mesa 3 a Katia Chávez Aviega de EAPN Madrid. Genial. Nosotras hemos hablado en nuestra mesa de muchas cosas. Voy a intentar sintetizar las conclusiones. Hemos hablado de repensar la categorización, ¿no? Hemos hablado mucho de que es importante identificar quiénes son estas personas que tienen, bueno, pues esta vulnerabilidad especial en el transporte, esta pobreza en el transporte, y hablamos, ¿no?, de considerar aspectos multidimensionales, que no es solamente el tema de la renta, ¿no? No es tan fácil como decir, bueno, tú tienes tales ingresos, pues ayuda para ti, ¿no? Que hay que tomar en cuenta muchas dimensiones y que a veces no es algo tan sencillo de hacer, ¿no? También hemos hablado de intentar retirar un poco la mirada. Cuando hablamos de políticas de movilidad, no enfocarnos únicamente en la movilidad, porque la movilidad está vinculada a muchísimos otros aspectos, como puede ser la vivienda, ¿no? La gente no vive a 3 horas de Madrid porque quiere, bueno, algunos sí, pero es porque quizá ahí es donde hay una vivienda asequible. Entonces, no pensar la movilidad como algo estanco, sino vinculado al empleo, vinculado a la vivienda, vinculado a muchas otras políticas. Verlo de una manera holística y no estanca. También habíamos hablado un poco de como la gratuidad desde dos aspectos. Por un lado, el por qué no pensar en la gratuidad en el transporte como pensamos en la gratuidad en el acceso a la sanidad, pero por otro lado nos daba una visión ¿no?, de que pues, las ayudas del Estado no siempre dependen solamente del Estado, sino de Bruselas, de otro tipo de directrices, que no es tan fácil como decir, bueno, pues vamos a que el Estado dé de estas ayudas. Hemos hablado también de pues no pensar solamente cómo podemos seguir moviéndonos de un sitio a otro de la misma manera, el mismo modelo que hemos tenido hasta ahora, sino de poco a poco repensar la forma no solo de movernos, la cantidad de viajes, el tipo de transporte que utilizamos, si es público o es privado. No solo pensar cómo podemos seguir moviéndonos de la misma manera, porque el enfoque de sostenibilidad no tendría que ser ese, sino ver cómo a largo plazo podemos dirigirnos a, pues eso, a formas más sostenibles de desplazarnos. También hemos hablado de, yo creo que era todo. Eso, bueno.
Bueno, lógicamente también, bueno, el tema de una vez de la caracterización, el acceso a ese tipo de ayudas, habíamos dicho, por ejemplo, que no es solamente el tema de dar una ayuda, ¿no? Porque muchas veces las ayudas existen, pero las personas no tienen como esa conciencia social o esa educación de cómo acceder a ellas, no están quizá acostumbradas o no conocen lo que hay. Entonces, bueno, también incidir un poco en el trabajo, por ejemplo, pues desde las escuelas, que se dé a conocer ciertas cosas pues que existen y que quizá no se conocen. Y ya está. Muy bien, Katia, pues muchas gracias. Vamos a terminar con la mesa 1, con Mariola Valderrain. Bueno, en nuestra mesa es verdad que hemos sacado muchos y en gran parte creo que en todas se pueden dar unos temas y al final unas conclusiones comunes en cuanto a las necesidades que tienen esas personas que en vulnerabilidad social y que se encuentran y a las que muchas veces no les llegan esas ayudas por comunicación, por al final falta de efectividad en esos canales, de ser conscientes de su existencia y de posteriormente de la dificultad que tienen con la burocratización en cuanto a la petición de 1.000 millones de ayudas distintas que nosotros sí que hemos identificado que debería de ser una de las propuestas clave y de las prioridades el poder unificarlas todas. El que desde las administraciones públicas existan esos puntos de atención a la ciudadanía en los que se informe y en los que se pueda comunicar y que ahí somos trascendentales todas las entidades del tercer sector, en tanto que tenemos que comunicar, tenemos que saber ser un vehículo efectivo entre la población y entre todas las medidas que se están tomando para que esa información llegue. Porque depende de que también llegue, que luego sea efectiva, es decir, que se pida, que se pueda solicitar, que tengamos acceso a esa información. Precisamente en el marco del entorno rural también hemos puesto el foco en esa brecha. Y en este caso no solo brecha social, sino también brecha digital, atendiendo a dos puntos que son clave. Primero, infraestructuras. Es evidente que todavía siguen puntos sin digitalizar y sin que lleguen esas infraestructuras de acceso a Internet, en este caso, en las cuales sí podemos intentar tener un transporte sostenible, podemos tener una aplicación maravillosa para compartir vehículo, vale, pero sin Internet, ¿cómo va a funcionar esa aplicación? Entonces, eso por un lado, y luego tener clara la necesidad también desde nosotras como entidades del tercer sector, como también de las administraciones públicas, de enseñar a usar esos medios digitales, a alfabetizar en digitalización, en cómo nos tenemos que desenvolver, porque no todas las aplicaciones son amigables, no todas las aplicaciones van a ser universales y van a estar hechas para toda la diversidad social que existe. Es decir, habrá aplicaciones que tengan que ser adaptadas para personas, pues, no tienen por qué ser invidentes o no tienen por qué directamente ser ciegos, pero puede tener una dificultad de que el teléfono no se amplíe lo suficiente el tamaño de la letra y eso habrá que adaptarlo. Igual que a nivel de, bueno, pues otras diversidades funcionales, también tendremos que hacerlas de lectura fácil, etc. Entonces, tener en cuenta todo eso y en cuanto a propuestas, bueno, pues también sí, seguir siendo claves y actores indispensables en estas comunicaciones, con las mesas interministeriales y con otros procesos de diálogo, tenemos que seguir estando ahí porque tenemos que comunicar, tenemos que aprender que somos clave en ese proceso de transmisión de información. Tenemos también que saber y que desde la administración y nosotros tener esa clara diferenciación de lo que es vulnerable, lo que es vulnerabilidad versus lo que es pobreza y poder hacer claramente esa diferenciación para poder atajar y priorizar. Y más allá de eso, la unificación para nosotros de ayuda sí que ha sido muy claro para evitar al final perder tiempo, recursos y al final ya no solo eso, es que estamos perdiendo la vida por el camino. Entonces, una persona en riesgo de pobreza o en riesgo de vulnerabilidad social, porque las hay, le va la vida en ello. Entonces, tenemos que poder unificar y poder comunicarle de forma efectiva a esa persona todas las ayudas, sea para el transporte, y sea también para poder salir de esa situación. Muy bien, Mariola, muchas gracias. Pues nada, hasta aquí llegamos con esta parte de la mañana. Creo que hemos llegado a conclusiones parecidas con algunos matices.
Os invito a que sigáis por aquí porque a partir de la 1 tenemos un taller de transición ecológica que va a durar hasta las 2:30, así que si os apetece, tenemos todavía más asuntos que compartir. Así que lo dicho, muchas gracias a todos.